El ataque vikingo a Sevilla en el año 844 después de Cristo representa uno de los episodios más interesantes y menos documentados de la historia medieval de la península ibérica. Este evento se inscribe dentro de las incursiones que los vikingos realizaron en diversas regiones de Europa durante la era vikinga, un periodo caracterizado por la expansión territorial de estos guerreros nórdicos. Para comprender el contexto de este ataque, es fundamental considerar las rutas vikingas previas y la lógica detrás de sus incursiones. Los vikingos, provenientes de Escandinavia, comenzaron a explorar y saquear costas europeas desde finales del siglo VIII. Inicialmente, sus expediciones se concentraron en islas británicas e Irlanda. Sin embargo, con el tiempo, ampliaron su campo de acción hacia Francia, las costas del Mediterráneo y finalmente, la península ibérica. Su motivación principal era la búsqueda de riquezas, recursos y nuevas tierras para asentarse. La llegada de los vikingos a las costas andaluzas fue parte de una estrategia para explotar las debilidades defensivas de los reinos musulmanes en ese momento. En el año 844, un grupo de vikingos, liderado por el rey Astein, decidió emprender una expedición hacia el sur, dirigidos inicialmente hacia Lisboa. Sin embargo, tras sufrir algunos contratiempos, los vikingos redirigieron su atención hacia la rica ciudad de Sevilla, conocida por su opulencia y sus abundantes recursos. Una vez que los vikingos alcanzaron las costas de Andalucía, se adentraron en el río Guadalquivir, que les ofrecía una vía de acceso privilegiada para llevar a cabo sus ataques. Gracias a su destreza en la navegación, pudieron maniobrar sus barcos en aguas interiores, algo poco común entre las fuerzas invasoras de la época. Así, los vikingos comenzaron a avanzar por el Guadalquivir, arrasando aldeas a su paso y sembrando el terror entre los lugareños. El saqueo de Sevilla se llevó a cabo en un contexto de vulnerabilidad. La ciudad, que entonces era un importante centro administrativo y económico bajo dominio musulmán, no estaba completamente preparada para enfrentar esta inesperada amenaza. Astein y sus hombres desembarcaron en la ciudad, donde llevaron a cabo una serie de saqueos. Los vikingos aprovecharon la falta de una defensa robusta y comenzaron a llevarse consigo grandes cantidades de oro, plata y otros bienes valiosos. La sorpresa y la rapidez de los ataques dificultaron cualquier intento de resistencia por parte de las autoridades locales. Las batallas que tuvieron lugar en Sevilla se caracterizaron por la ferocidad de los enfrentamientos. A pesar de la desventaja numérica, las fuerzas musulmanas de la ciudad se organizaron rápidamente para tratar de repeler a los intrusos. Las luchas fueron intensas, y aunque algunas fuerzas locales lograron hacer frente a los vikingos, la guerra resultó desigual debido a la habilidad militar y táctica de estos últimos. Las derrotas sufridas por los defensores permitieron que los vikingos continuaran su avance, y gentes de todo el entorno huyeran despavoridas. El desenlace del ataque vikingo a Sevilla llegó cuando las fuerzas musulmanas, reagrupadas y reforzadas, comenzaron a cerrar el cerco sobre los invasores. A medida que el tiempo pasaba, las dificultades logísticas y la creciente resistencia de los soldados musulmanes hicieron que los vikingos evaluaran su situación. Con el botín en mano y las líneas de suministros cortadas, Astein tomó la difícil decisión de abandonar la ciudad y retirarse hacia el mar. Las consecuencias de este ataque fueron significativas. Sevilla, aunque devastada, no cayó permanentemente bajo control vikingo y pronto se recuperó de los estragos causados. Sin embargo, el ataque fue un severo aviso para fortalecer la organización militar y las defensas de las ciudades andaluzas ante futuras incursiones. Además, este episodio subrayó la vulnerabilidad de los reinos musulmanes en la península, lo que contribuiría a una mayor vigilancia y preparación en los años venideros. En conclusión, el ataque vikingo a Sevilla no solo fue un momento de pillaje y violencia, sino también un evento que reveló las tensiones geopolíticas y las dinámicas de poder en la península ibérica de la época. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.